Seguimos, Álvaro, aquí en la banda cambiaria y bueno, la guerra entre Rusia y Ucrania puso un poco en cuestión y en agenda el tema energético, fundamentalmente en lo que tiene que ver con los precios, con el abastecimiento. ¿Qué puede ocurrir en la Argentina respecto de eso? Es la pregunta que empiezan a aparecer por estas horas. El sector agropecuario empezó a hablar sobre el tema de la falta de gasoil, a alertar sobre eso. ¿Qué va a pasar con la industria, con los consumidores? Para eso hemos convocado aquí en la banda cambiaria un especialista en el tema, que es Alberto Rosandi, es socio fundador y director de EIS, una consultora que trabaja específicamente el tema energético, y a él lo saludamos. Alberto, Álvaro Torrilia, Sandra Sicarete saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Gracias por atendernos. Bien, muchas gracias, Alberto. Bueno, en principio preguntarte un poco cómo estás viendo esta especie de dislocación o de gran agitación que hay en el mercado en general, el mercado global de energía, y cómo impacta en Argentina. Sí, es cierto, el mercado global con el conflicto Rusia-Ucrania evidentemente impacta en Argentina. Todos saben que Europa es una gran dependiente del gas y del petróleo ruso. Ellos se alimentan de gas desde Rusia en una proporción muy importante, casi el 45% de su demanda es abastecida desde Rusia. Entonces esto de Ucrania ha generado una situación que aumenta el valor de todo lo que son los insumos energéticos. Y aquí en Argentina, normalmente cuando comienza el periodo invernal, por algunas cuestiones que en la charla me imagino que me van a consultar, comienza a tallar mucho, a tener mucha presencia el precio del gas natural licuado, ese insumo que viene por barco desde otras latitudes del mundo. Y bueno, este conflicto aumentó el precio del gas natural licuado, aumentó la logística y la necesidad de esos grandes buques que llevan este insumo, y también aumentaron los precios del petróleo. Uh-huh. La Argentina, en ese sentido, ¿tenía o tiene a esta altura, la guerra cómo la agarró en cuanto al tema de la provisión del gas natural licuado? ¿Ya tenía comprado lo suficiente para abastecerse en este invierno o estaba en el proceso? No, en realidad, a ver, es muy importante explicar esto, y te agradezco la consulta porque es significativa con lo que nos está sucediendo. En realidad el conflicto de Rusia con Ucrania impactó en todo el mundo, a todos los tomó por sorpresa, porque había una circunstancia en donde siempre hubo discusiones de la dependencia de Europa a nivel energético de Rusia, pero nunca se había llegado a un grado de profundidad como esto. Entonces, Argentina, históricamente, en su pico invernal, siempre le falta cubrir un aspecto de ese requerimiento de gas. Entonces, por ejemplo, el año pasado fueron 56 barcos que llegaron a Argentina para abastecer el pico del invierno. Estos barcos van a dos lugares: Escobar, que lo conocemos, es bastante cerca, y Bahía Blanca. Uh-huh. Para este año, porque se ha reactivado el nivel productivo, como mínimo vamos a necesitar 62, 63 buques. ¿Cuánto hay en este momento en operación? Aquí, en este momento, hoy. Bueno, llegó un buque, que fue el primer cargamento que se va a iniciar ahora aquí el 2022, que el buque se llama Vivid America LNG, y arribó al puerto de Escobar el pasado 20 de marzo. ¿De dónde viene? Viene de Guinea Ecuatorial, de la zona de África Central. Y salió el 7 de marzo, es decir, tardó exactamente 13 días en llegar. Es el primer buque que tenemos. Esto es muy importante entenderlo. Hay otros 9 que ya están siendo aceptados contractualmente, pero bueno, del número 9 a los 62, 63 que estamos hablando, la verdad que estamos preocupados. Por otro lado, se están recibiendo diferentes ofertas, pero bueno, vuelvo a repetir, tiene que ver una serie de factores, principalmente el económico y también la logística que se aplique. Uh-huh. El otro elemento, y no quiero hacer un monólogo, pero algo muy rápido, la primera semana de mayo va a llegar el regasificador, es otro buque grande que llega a Bahía Blanca, y va a recibir su primer cargamento de gas natural licuado allá entre el 20 y el 23 de mayo más o menos.
y con precios que son elevados. No estaba Argentina esperando valores tan altos. Nosotros el año pasado pagamos menos de $8 el millón de BTU en la unidad que se utiliza para valorizar este tipo de insumos, y ahora estamos pagando 27 hacia $30 el millón de BTU. Entonces impacta muy fuertemente en las cuentas públicas. Claro, es un salto muy impactante ese, ¿no? Y sí, es tan elevado que la realidad es que esto se mezcla bastante. Obviamente todo lo que es energía tiene un condimento no solamente financiero, sino político, y ustedes imaginarán que el acuerdo marco con el Fondo Monetario Internacional, las limitaciones de divisas, lo que son los subsidios energéticos, hay que reverlos y hay que posesionarnos para entender que realmente ahí hay un grado de complejidad que hay que tratar de gestionar y de operar. Es un impacto importante, vuelvo a repetir, en el marco de subsidios, porque el año pasado los subsidios energéticos superaron los $10.000 millones, y si esto se mantiene en estas condiciones, podríamos llegar a superar los $14.000 millones. Entonces, las cuentas públicas hay que ver si las resiste y de qué manera se va a implantar, si es que existe esa factibilidad de la quita de subsidios, claro, en virtud de los impactos de precios que estamos teniendo. Claro. ¿Y cómo, es decir, de la demanda total de gas que hay en Argentina, cuánto es lo que se necesita importar de GNL y cuáles son o serían por ahí los posibles sustitutos de esta fuente? Sí, yo para no crear, porque a veces hay que tratar de observar un poco gráficamente, y el público oyente tiene que tener una condición clara de los conceptos. A ver, normalmente Argentina tiene entre 120 y 130 millones de metros cúbicos de gas por día. 120, 130. ¿Qué decimos que puede llegar si tenemos toda la producción? Que, repito, crucemos los dedos que así lo sea, ¿no? Que el modelo productivo argentino siga creciendo, y podemos llegar cerca de los 150 millones, 150 y algo más, tirando hasta 160 millones de metros cúbicos día. Entonces, ¿cuál es el delta que nos está faltando en ese invierno? Y entre 11 y 18 millones de metros cúbicos. ¿Quién abastece normalmente ese abastecimiento de gas? Una parte Bolivia, otra parte con los barcos que llegan a Escobar, los barcos que llegan a Bahía Blanca, y lo que no podemos con barcos se abastece con combustibles líquidos. Ahora, todos deben haber escuchado, el oyente debe haber sintonizado alguna vez alguna noticia acerca de que nosotros tenemos vaca muerta, sí, la famosa vaca muerta Neuquén, que tenemos proyecciones de gas por más de 100 años. ¿Es cierto o no? Sí, es cierto. Tenemos muchísimo gas, tenemos gas para vender al exterior y seguir consumiendo nosotros por todo ese largo tiempo. ¿Pero? El problema que tenemos es que no está la cañería que llegue a las zonas de consumo. Es decir, tenemos caños que transportan el gas y llegan, sí, pero no en la cantidad que estamos necesitando en el país. Entonces hay que desarrollar obra de infraestructura de una magnitud significativa y que en este momento se están licitando, pero no se hace de la noche a la mañana. Entonces este invierno trae su complejidad, la de los barcos, la situación internacional, y también, que no lo hemos tocado, pero Bolivia está en un tira y afloje con nosotros para ver si nosotros estamos pidiendo 14 millones de metros cúbicos para importar desde Bolivia, y ellos, hasta hoy, que se cumple el final de una adenda, de un largo contrato que tenemos hace muchísimo tiempo, están entregando 7 millones y medio, la mitad. La mitad. Entonces necesitamos subirlo eso, porque si no, con el impedimento de la guerra, en donde los barcos en vez de venir para Argentina se van para Europa, con la situación de los dólares que necesitamos pagar, que ha aumentado muchísimo el precio de todos los insumos energéticos, si nuestro país amigo del Cono Sur no nos puede dar ese volumen de gas,
Y bueno, ahí comienza esta situación que se viene escuchando como un murmullo que puede haber algún tipo de inconvenientes en el tema del limpiar. Ahí justo te quería llevar, Alberto, ¿no? Este es el escenario, es el panorama que nos planteas. ¿Existe esa posibilidad? Y si existe, ¿incluye a todos los sectores de la economía? Digo, al sector productivo, a los consumidores residenciales. ¿A quién afectaría este escenario de tanta contracción, de alguna manera? Primero hay un marco de prioridad que solamente se va a cortar digamos, sería dramático, sería algo que no sucedió nunca y no debería suceder, que es la demanda prioritaria. ¿Cuál es la demanda prioritaria? ¿Cuál es el consumidor prioritario? Es el residencial, somos nosotros como ciudadanos. Nosotros tenemos la máxima prioridad de abastecimiento. Pero hay otro grupo de demanda prioritaria que también se está jerarquizando en la misma condición, que son los que producen electricidad. Nosotros en Argentina producimos electricidad por energía nuclear o por energía hidráulica, pero también una gran proporción nuestra es por centrales térmicas, que aquí en el Gran Rosario conocemos, por ejemplo, Sorrento. Bueno, ¿qué consume? Gas natural. Entonces, también hay un grado de prioridad en ello. Y después viene otro gran grupo consumidor, que es la industria. Lo que estamos observando es que podría llegar a suceder que se comience con algún grado de restricciones en el ámbito productivo. Ahora, ¿en qué estamos trabajando desde el ámbito productivo? Y bueno, estamos trabajando en prepararnos, en planificar y en analizar que esas vulnerabilidades que puedan llegar a existir no se transformen en una crisis y no se transforme en algo que no lo podamos manejar, que perdamos la oportunidad del arranque industrial del proceso productivo y que tengamos inconvenientes. Entonces estamos trabajando muy fuertemente en eso. ¿Y cómo se puede administrar eso? El trabajo que están haciendo, ¿qué consiste? A lo mejor organizar los eventuales cortes, asegurarse contratos por anticipado, ¿cómo? Bueno, los contratos de hecho están en pleno proceso de negociación. Históricamente en Argentina, fines de marzo, principio de abril, se están negociando los contratos que comienzan el 1 de mayo. Nosotros lo que estamos haciendo, y cuando digo nosotros lo hablo como compañía, como empresa, con nuestros 30 años de actividad, pero en lo personal yo también trabajo en el marco del Departamento de Energía de la Federación de Industria de Santa Fe e integro la Comisión de Energía de la UIA, también estamos vinculados a la Bolsa de Comercio de Rosario en áreas de energía. Y bueno, principalmente en la Unión Industrial Argentina estamos trabajando sobre una evaluación completa de esto para lograr medidas de contención. Como bien dijiste, hay una serie de herramientas, si lo queremos llamar de alguna manera, que están muy vinculados a los cambios de comportamiento implícito que podría desarrollar la demanda, principalmente contando con lo que son combustibles sustitutos, promover paradas de planta durante el pico invernal, readecuar los despachos. Despacho se denomina cuando uno le da arranque a determinadas máquinas, principalmente la de generación, lograr que toda la ciudadanía en su conjunto, ya no solamente la industria, pensemos un poco en el grado de eficiencia en cuanto al consumo, porque nos tenemos que ayudar mutuamente. Y después hay características de un segundo nivel de jerarquía que ya tienen que ver con determinadas actuaciones muy técnicas, como por ejemplo desarrollar estrategias de sistemas sustitutivos vinculados a la operatoria propia del sistema. Ahí aparecen los swap, ahí aparecen, no quiero utilizar palabras técnicas, es decir, hay un régimen a posterior de la simpleza que el ciudadano puede entender de utilizar otros combustibles, utilizar otra forma de abastecimiento que se agrega como valor para tratar de lograr dos cosas que son esenciales para los procesos productivos: mantener la capacidad operativa y desarrollar los cambios estratégicos que le permitan mantener en alguna medida los costos y disminuir las vulnerabilidades que podría tener. ¿Cómo lo denominamos esto? Resiliencia.
resiliencia en el proceso productivo. Y a propósito, uno recuerda, justamente porque lo hemos hablado también muchas veces con vos y con respecto a lo que ha pasado también en la industria, ha habido otros momentos en donde la cuestión energética se ha vuelto crítica, tanto para el consumidor residencial como para el tema de la industria. Entre los vaticinios que se pueden hacer o los análisis de lo que puede pasar este invierno, ¿cómo sería en relación a aquellas otras veces en donde hubo algún problema crítico con el abastecimiento energético? ¿Puede ser peor? ¿Puede estar dentro de lo que esta misma resiliencia y esta experiencia ya supo resolver? Bueno, las circunstancias son diferentes. Es decir, alguna vez hace muchos años faltaba transporte, alguna vez dentro de esos años faltaba gas natural, alguna vez jugábamos con que hidráulicamente la parte hidráulica, la parte de agua en el país estaba baja, entonces se consumía más combustible para producir electricidad. En esta oportunidad nos tocó algo que es inusual, nos tocó una guerra que está cambiando el tablero del manejo energético mundial. Y no solamente quién es el proveedor de estos insumos a nivel mundial y para abastecer Europa, sino también los costos, el precio de esa energía. Adicionalmente tenemos algo que es, yo diría, casi un paraguas, porque nos envuelve, no es casi, es un paraguas, que nos envuelve a todo el mundo, que es el tema medioambiental. Ya no se puede quemar cualquier cosa, no se puede utilizar, es decir, tenemos en alguna medida que no estar quemando carbón, por ejemplo, o petróleo crudo. Entonces, eso también tiene una incidencia en todo esto que estamos viendo, porque hay una transición energética y hay una transición ambiental. Vamos a bajar un poquito más. Tenemos el conflicto de que estamos en un año con sequía. Todavía tenemos que recuperar más de un 20% de las cuencas hídricas en Argentina, con lo cual no tenemos la plenitud de poder producir energía con máquinas hidráulicas, tenemos que usar térmicas. Entonces, tenemos el problema global del medio ambiente, tenemos el problema del conflicto Ucrania-Rusia, tenemos el inconveniente que estamos en un año seco y tenemos una situación financiera delicada. Nos están faltando algunas variables. ¿Cuáles son? El clima en cuanto a temperatura. Si tenemos un invierno muy fuerte, vamos a tener inconvenientes prácticamente parecidos a los históricos. Si el clima es más benigno, creo que con un esfuerzo de todos podemos, digamos, disminuir el impacto negativo. Yo no soy alarmista, yo soy neutral en esa mirada. Lo que digo es, me parece oportuno comenzar con las medidas de análisis y establecer planes que conlleven a que el impacto no sea terrible. Ahora, ¿qué cantidad de días? Porque esto me lo preguntan todos mis clientes y la mayoría de los industriales, ¿no? ¿Qué cantidad de días de corte vamos a tener? O ustedes me pueden decir qué cantidad de combustible compro y me van a cortar todo seguidito o me van a cortar 3 días acá y 10 días el mes que viene. Son grandes preguntas. La realidad es que uno tiene que estar previendo una cierta cantidad de días que no sean de cortes totales si es que el clima no es tan agresivo, y que sean disminuciones parciales del requerimiento de gas. Pero esto es un gran trabajo que tenemos que hacer con otros actores. Esos actores son gobierno, instituciones representativas, los propios proveedores directos del suministro y los intermediarios. ¿Quiénes son los intermediarios? Las distribuidoras. Entonces nos tenemos que juntar entre todos y tratar de ir trabajando en ese plan para allanar el camino de las soluciones que podamos tener a mano. Insisto, el país tiene un posicionamiento en gas excelente. El problema es que se nos vino esta situación muy rápidamente encima y no terminaron con las infraestructuras que se estaban necesitando. Alberto, un gusto, la verdad, hablar con vos. Clarísimo toda la información que nos ayudaste un poco a desentrañar, así que gracias por este contacto.
No, por favor, gracias a ustedes y a disposición. Un saludo para Álvaro. Gracias, hasta la próxima. Así pasaba Alberto Rosandi, es socio, fundador y también director de ACE, que es la consultora que más conoce aquí en la región, que más trabaja, en los temas energéticos. La verdad que un gusto, porque es un tema complejo que Alberto trató de bajarlo muchísimo a la realidad. Vamos a ver qué pasa si se llegan a alinear todos los planetas. Por lo negativo vamos a tener un invierno duro, pero quizás a lo mejor se pueda atenuar de alguna manera si hay previsión. Y bueno, sobre todo apostar a que las temperaturas no sean tan bajas. Habrá que rezar. Habrá que rezar. Seguimos en un ratito más, quédese. Aquí sigue la Banda Cambiaria. Quédese en los podcasts de la Banda Cambiaria.